Bien, entonces vamos a continuar conociendo los diferentes mecanismos de herencia, porque pues no todos son de origen mendeliano, clásico que conocimos. Ya vimos cuáles factores también hacen que los mecanismos pues no sigan un patrón clásico. Y el día de hoy vamos a ver otro tipo de mecanismo y son las herencias multifactoriales, poligénicas, cuantitativas, como se llaman, ¿cierto? De esas diferentes formas de expresión. Vamos a mirar entonces en qué consisten, que no solamente es cuestión de contar con los genes, tener predisposición, sino también es necesario pues que ese ambiente que está en contacto con esos genes se expresen o permitan que se expresen o no de una manera esperada, ¿sí? Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Después les voy a explicar un taller que van a realizar para trabajar esta herencia cuantitativa y posteriormente terminamos con cromosomopatías. Vamos a conocer las diferencias que hay en cuanto a una alteración numérica y estructural, donde pues finalmente van a realizar un cariotipo. Entonces, pero primero lo primero, vayamos a estos mecanismos de herencia tan particulares y tan difíciles de diagnosticar como son las herencias poligénicas, ¿sí? Porque ya teníamos que con las herencias pues mendelianas, si se tiene o no se tiene, es suficiente y es más fácil de prácticamente pues de diagnosticar y tener pues tiene un buen pronóstico, pero pues estas herencias son más complejas nuevamente porque el factor ambiental está allí teniendo pues su aporte y un aporte bastante importante, valga la redundancia, importante y casi que es el que en últimas también permite que se exprese ese fenotipo. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, genética cuantitativa. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, les decía yo que es una herencia multifactorial, su nombre lo dice, son muchos factores, no solamente con la disposición de tener un solo limitante, que es se tiene o no se tiene la mutación, sino aquí existen factores como es el ADN, ¿sí? Si se tiene el daño o no se tiene, pero el factor ambiental influye para que entre los dos hay una interacción y un resultado en ese fenotipo, en el fenotipo pues, del paciente. Entonces, tiene que ver eso, tiene que ver un todo para que se dé un fenotipo dado. Esa herencia poligénica, también su nombre es claro, son muchos genes actuando, no solamente uno solo. Está muy relacionado, obviamente, en esa localización. Pues son más de un gen que están localizados en diferentes locis. Saben que el loci es el lugar que ocupa un carácter, un alelo en el cromosoma. Entonces es nuevamente difícil de diagnosticar porque están en diferentes lugares del genoma y están también haciendo parte de diferentes características. Entonces es importante, aquí hay algunos ejemplos, está el peso, la forma, es decir, si hay pues obesidad o no, la altura, el color, incluso el color estamos hablando de ojos, de piel, de cabello, eh, a las reacciones a nivel de metabolismo también están gobernados por esta acumulación de muchos genes, ¿no? Esa herencia, como la ven ustedes allí, es variable, o sea, no se expresa como una forma gradual de pequeñas diferencias. Hablábamos de la semilla de Mendel, o sea, era amarilla o era verde, pero pues no era un matiz. Esta herencia no se expresa así, con esas pequeñas diferencias. Entonces, nos habla de que son variaciones continuas, una lleva a la otra, y es porque está obviamente dada o controlada por un efecto de unos genes aditivos. ¿Sí? Esos genes aditivos pues es una acción genética que es básicamente resultado de genes que pues actúan independientemente de su historial genético.
¿cierto? O sea que de manera que cada gen pues tiene una habilidad idéntica de expresarse como tal y realiza pues una contribución independiente a esa expresión, ¿cierto? Que se va a tener. A eso se refiere. Entonces se van a tener dos o más pares de estos genes aditivos. La herencia multifactorial, nuevamente, el factor ambiental interviene y interviene obviamente si se está hablando de algún tipo de enfermedades, porque hay que diferenciar entre enfermedad y rasgo. Los rasgos son lo que es casi que físico, que fue lo que ustedes trabajaron en sus árboles. Las enfermedades pues es algo diferente y el factor ambiental interviene aquí. Es importante conocer nuevamente ese efecto aditivo que está haciendo su presencia en estos y aumenta obviamente el resultado de ese fenotipo que se está observando. Muchos genes involucrados, entonces nos están dando ejemplos de la hipertensión, cómo esos factores ambientales saben que una dieta adecuada, y si se tiene predisposición a los genes como tal que van a llevar a una tensión alta y la dieta es adecuada, pues obviamente se puede modificar esa presentación a largo plazo, pero pues si la dieta es descontrolada, obviamente el estrés y todo lo que ustedes saben que conlleva a una tensión alta, pues va a encajar con la predisposición que se tiene allí. Entonces, esos factores interactúan y desencadenan obviamente ese fenotipo. Aquí tenemos entonces la herencia poligénica o multifactorial. La podemos distinguir en que es cuantificable, ¿cierto? Se puede medir más que contar, como lo hace una herencia clásica. Hay más de 2 pares de genes, ya se sabe, por eso es poligénica. Y la expresión fenotípica abarca un gran rango, se refiere a que no solamente o se es bajo o se es alto, hay un rango entre el alto y el bajo que contempla esta herencia poligénica como un abanico de posibilidades. Y pues aquí simplemente estamos mencionando, repito, algunos rasgos como la altura, el peso, la inteligencia, está dentro de estas herencias poligénicas y obviamente el comportamiento, pero enfermedades que están relacionadas a ella también las vamos a tener en cuenta en este capítulo. Nuevamente, entonces, son más de 2 alelos interactuando y va a existir no un solo fenotipo, sino una graduabilidad, ¿cierto? Un grado que se da hasta observar diferentes fenotipos dentro de esa gama que se tiene acá. El rasgo discreto cualitativo está refiriéndose a una herencia mendeliana o una herencia clásica. ¿Sí? Es un rasgo de una enfermedad genética, ya sabemos que puede estar o no puede estar, o se tiene o no se tiene el gen para desarrollarse. Y pues básicamente es fácil, repito, de diagnosticar. ¿No? En cambio, y aquí tenemos el ejemplo. Entonces es lo que veríamos en un histograma, en una gráfica, donde pues a través del trabajo que realizó Mendel, pues observamos no había una variante como tal continua, sino es una variante discontinua donde es o amarillo o verde y no hay entre esos dos una graduabilidad, ¿cierto? Entonces, o se es o no se es. En cambio, la herencia multifactorial o poligénica, los rasgos son cuantitativos, son medibles, aquí los vemos. Estamos mirando aquí una gráfica, un umbral entre lo que es 100% genético, entonces está la fibrosis quística, y lo que es 100% ambiental, sí, que el ambiente lo ocasiona y por eso tenemos pues esos dos extremos. Dentro de, o la mitad, como podemos ver, está la diabetes, podemos tener la fibrosis quística, no tanto, pero sí hipertensión, podemos hablar de asma, también dentro de la mitad de estos dos extremos,
donde es importante determinar entonces en dónde estaría nuestra enfermedad, ¿cierto? Si hay aporte genético, pero el ambiente hace que se expresen, es importante determinar. Y vemos aquí el histograma en una herencia poligénica, ¿sí? Tiene una característica cuantitativa, es continua, no discontinua como la herencia mendeliana. Aquí vemos la variación que se observa al final con los genes aditivos que básicamente forman un papel importante. Si observan ustedes, pasa desde la graduación de blanco a rojo, pero hay intermedios, de eso se trata la herencia poligénica. Entonces no es si se tiene o no se tiene, sino que hay una gama, ¿cierto? Un abanico de posibilidades dentro del extremo con respecto al otro extremo. Aquí en este histograma pues estamos comparando los dos tipos de herencia. Monogénico mendeliano es discontinuo, nuevamente se tiene o no se tiene, se es o no se es, mientras que la herencia poligénica es continuo, viendo la graduabilidad que hay dentro de los extremos. También para diferenciar, el uno es de variación discontinua y el otro de variación continua. Entonces, discontinua, bien diferenciadas, no superponibles, es decir, una herencia mendeliana, ¿sí? Se tiene la enfermedad de Huntington o no se tiene la enfermedad, ¿sí? No son superponibles. En cambio, la continua, esa distribución de esos fenotipos que ya vimos en el histograma, ¿cierto? Van a observar, y lo vieron ustedes, está entre una escala en extremo a extremo, y obviamente se ve esa graduabilidad que hay allí. Nuevamente comparando la variación discontinua versus la variación continua de la herencia poligénica, ponemos el ejemplo de los tonos de colores de ojos. Eso es un clave ejemplo también del proceso que se da en esta herencia continua, que es la herencia multifactorial o poligénica. Uno de ellos hace parte de un estudio interesante. En esto, por ejemplo, o siempre se hacen trabajos y ustedes van a hacer uno muy parecido. La estatura aquí, esa distribución en forma de campana de Gauss que muchos ya conocen y saben cómo se trabaja. Entonces, fíjense la media donde está pues indicada allí en esta herencia poligénica. Es importante conocer que pues la variable está en el eje, como ven la estatura de centímetros, va a variar dependiendo pues en este caso del número que se tiene de la muestra. Esta regresión a la media pues es un fenómeno en el que si pues la variable es el extremo en su primera medición, tendrá que estar más cerca de la media en su segunda medición. Eso es lo que está diciendo pues allí. Fue popularizada por Galton, por Francis Galton, a fines del siglo XIX. Sí, esa regresión hacia la media en la estatura, básicamente en la estatura hereditaria. Lo analizó él observó básicamente esto, y es que características extremas, como ven allí, no parecían seguir el mismo patrón extremo en su descendencia, como lo están viendo en la imagen. O sea que los hijos de padres muy altos y los hijos de padres muy bajos, en vez de ser respectivamente tan altos o tan bajos como observan, tenían alturas que tendían básicamente hacia la media, como la están observando. A Galton le dio la sensación de que era como si la naturaleza buscara la forma de neutralizar los valores extremos. Sí, esa fue la sensación que él tuvo, y cuantificó esta tendencia que es utilizada por los estadísticos para describir fenómenos
de sesgo muestral, la usan pues mucho para eso. Y él observó entonces esa variación, ¿no? Las características de la herencia multifactorial, nuevamente aquí estamos viendo en cuestión de la forma o el peso. Esos rasgos están controlados, obviamente, ya hemos repetido, por más de 2 genes, por muchos genes, y el ambiente va a hacer que esos factores pues influyan e interactúen también con el grupo poblacional. Bueno, esto es importante, esas características de la herencia multifactorial acá. La agregación familiar, ¿sí? Básicamente nos está hablando es del grupo familiar, de su entorno, de sus vivencias en todo, y es importante conocerlo. El riesgo es mayor para parientes en primer grado, obviamente se comparten más genes, y pues, va a ser menor a medida que el grado de consanguinidad va descendiendo. ¿Sí? Va a ser mucho más lejano el número de genes que se están compartiendo. Entonces, el riesgo de recurrencia va a ser mayor cuanto más afectados hay en la familia, obviamente, y el grado de parentesco que se tiene. Y es más grave si se están presentando, pues obviamente a nivel de malformaciones que se den, ¿cierto? En ese estilo. Hay algo interesante también es de estas características, y es que esta herencia multifactorial en la mayoría de los casos es más frecuente a veces en un sexo más que en otro, si estamos hablando de alguna enfermedad, pero si se presenta en el sexo que es menos frecuente, pues va a estar más afectado, ¿sí? Es más afectado. Básicamente eso, y obviamente la consanguinidad, pues con la herencia multifactorial, pues va a aumentar aún más la presentación. Esto es para mostrarle, pues ya ustedes también conocen la forma de los árboles, pero el grado de consanguinidad y los genes que compartimos con nuestros familiares, ya sea en primero, segundo, tercer grado y de ahí para abajo. De ahí tan importante tener en cuenta esa consanguinidad cuando se estudia y se va a diagnosticar una enfermedad de origen hereditario. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces, nuevamente repito, en familias, ¿cierto? Cuando una persona está afectada, que pertenece al sexo con menos probabilidad de sufrir la enfermedad, es importante tener en cuenta que si se presenta en ese individuo, en ese género, y que no se debía presentar, pues la penetrancia va a ser más completa. Entonces comentábamos que hay trastornos y hay rasgos. Los rasgos pues es todo lo que se puede observar al fenotipo de una manera dada a simple vista, y los trastornos ya tienen que ver con pues las enfermedades que se contemplan. Estas, la mayoría son de presentación, en algunos casos pues muy tardíamente, pero obviamente tienen un patrón hereditario. Entonces, estas malformaciones congénitas, aquí tenemos las que están viendo, las que son de origen congénito. Ya también hablábamos que no todo lo que se hereda o lo genético es congénito. También hay presentación tardía, entonces estas enfermedades del adulto como la diabetes, epilepsia, glaucoma, hipertensión, cardiopatía, esquizofrenia, tiene componente genético, pero el factor ambiental predispone a que se manifiesten en una edad pues también tardía, ¿cierto? No a nivel en el momento del nacimiento, no son congénitas. Es importante conocer el efecto del umbral, ¿sí? Para trabajar este tipo de herencia multifactorial. Es importante observar y es interesante conocer esto, que básicamente algunos individuos pueden sobrepasar ese umbral que se espera, pese a que algunos ni siquiera han estado nunca expuestos a factores ambientales, pero si tienen un riesgo, tienen genes con mucha predisposición a desarrollarlo, y al contrario, unos que tienen demasiada
exposición o carga genética, información genética para desarrollar una determinada enfermedad, y la carga, pues el ambiente, si no es el mejor, pues van a manifestarlo como tal. Entonces es importante conocer dónde está ese umbral dependiendo de esas condiciones que acabo de mencionarles. Aquí tenemos un ejemplo, lo relacionado a los individuos dependiendo también al género. Los defectos del cierre del tubo neural son más frecuentes en este caso en niñas, mientras que la estenosis pues se presenta más en varones. Entonces, pero si llega a haber un niño con problemas de luxación de cadera, pues es más, el fenotipo es mucho más abrasivo, ¿cierto? Es mucho más fuerte en estos pacienticos, porque pues no pertenece o no se espera que se dé en el género como tal, solo en niñas o más en niñas. Para todo esto, pues han utilizado gemelos idénticos para conocer cómo se comportan esos genes y qué tan importante es conocer que esos genes, perdón, esos gemelos que han compartido, se han criado juntos, que han compartido su vida intrauterina, etcétera, conocer cómo ciertas enfermedades se están manifestando y ellos son ejemplo de estudio, ¿cierto? Para permitir observar eso. Al igual que los gemelos que son adoptados, pues cambian su entorno, cambian su ambiente, pero si hay genes con predisposiciones, interesante saber que si ese ambiente es el óptimo o no es el adecuado, cómo se van a comportar esos individuos a pesar de que tienen la predisposición. Entonces, los estudios pues son muy interesantes a este nivel. Esto es componente de la varianza fenotípica, entonces es simplemente pues que existen esas diferencias genéticas, pero también existen diferencias ambientales que hacen que pues todo un conjunto pues nos permita observar una variación, si se da de alguna manera a nivel de individuo, ¿cierto? A nivel de estas causas como tal. Esto para mostrarles qué tanto, ¿cierto? A nivel de caracteres estamos analizando de todas estas herencias multifactoriales y cuántos genes o compatibilidad hay en los gemelos monocigotos versus los dicigotos y los diferentes caracteres que ven aquí a la izquierda. La agregación familiar, les decía yo, tiene mucho que ver con el comportamiento también de esos genes, es decir, los individuos que comparten el mismo entorno, la misma dieta, la misma cultura, los mismos gustos, pues van a tener un fenotipo particular, un fenotipo pues muy afín a su genética, porque de por sí ya tienen sus genes, pero el entorno, allí ven ustedes un cuadro, en este caso es de Botero, donde ven una familia que obviamente no tiene las mejores condiciones y no se sabe cuidar en cuanto a alimentación. ¿Por qué? Porque pues tienen genes para tener esa predisposición a la diabetes o a la obesidad, pero el entorno que manejan es el mismo. A eso se refiere la agregación familiar. Bueno. Y dentro de esa agregación familiar, ¿cierto? Pues básicamente observar también la frecuencia de ciertas enfermedades, no solamente a nivel de obesidad, pues hay muchas otras, ya las mostramos allí. Es importante conocer esa prevalencia que hay allí, dependiendo de quiénes o qué grado de consanguinidad estamos analizando en el momento, ¿cierto? Es más común, aquí lo colocamos en azul. Cuanto más común sea la enfermedad, mayor es la probabilidad de que la agregación familiar sea más una coincidencia que el resultado de compartir alelos que predisponen a la enfermedad, ¿sí? Pero si se tienen genes, repito, con predisposición, el ambiente
inadecuado, pues hace que se exprese. Lo mismo, la consanguinidad es importante, entre más cercanos somos, pues obviamente vamos a compartir no solamente genes, sino el mismo ambiente. Esos factores genéticos y ambientales pues confluyen en una sola respuesta, en este caso, en esa influencia. Y nuevamente refiriéndome al estudio de gemelos, entonces esos gemelos dicigotos también se crían juntos, pero pues es importante porque nos permite saber, no todos o no son completamente idénticos, son gemelos que también tienen diferencias allí y los utilizan mucho en cuanto a estudios a nivel genético para saber si esos genes que están allí y el ambiente en el que ellos están compartiendo están relacionados también o con acorde a enfermedades que se dan a nivel general, es decir, con personas que no son consanguíneos o con personas extrañas al núcleo familiar, ¿no? Lo mismo, entonces en cambio los monocigotos pues sí nos permite conocer mucho sobre ese entorno y sobre todo esos genes que están compartiendo. Bien. Y aquí por último, esas enfermedades multifactoriales, les decía yo, son bastante difíciles en su diagnóstico, son complejas. No es una herencia mendeliana, donde es fácil de determinar el mecanismo de herencia como tal. Esto es mucho más complejo, tiene que ver con la agregación familiar de esa persona, con el grado de parentesco, de consanguinidad, el entorno en el que se han criado, levantado y obviamente la predisposición a ciertos genes para que se desarrollen las enfermedades como tal. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Estuvo claro? Sí, estuvo claro. Sí, profe. Bueno, espero que pues hayamos entendido esta parte porque ustedes van a desarrollar, estoy buscando acá, un taller. Vamos a mirar y voy a explicarles en qué consiste el taller. Vamos a compartirlo acá y explicarles en qué van a desarrollar el trabajo. Bueno, este taller se llama así, Taller Herencia Multifactorial. Ustedes van a trabajar en grupos de 10 estudiantes porque van a hacer un trabajo estadístico y entre pues mayor población mucho más confiable es el resultado. Van a tener en cuenta este mecanismo de herencia poligénico y van a observar cómo se está presentando la distribución que hay en cuanto a estatura, peso y van a calcular el índice de masa corporal. Pues van a trabajar con Excel y van a trabajar utilizando diferentes histogramas. Van a trabajar en los mismos grupos, obviamente, pero pues como les digo, van a ser grupos de 10. Tengan en cuenta que si son en grupos de 10, pues que hayan tanto jóvenes como también hombres, hayan niñas y niños o estudiantes femeninos y estudiantes masculinos para observar porque van a tener que comparar en cuanto a eso a género.
Entonces van a hacer una tabla en Excel, ahí se está explicando clarito, donde van a ir el nombre, el sexo, la estatura, el peso y el índice de masa corporal, ¿no? El estado de nutrición que se tiene dependiendo de lo que arroje ese peso, y van a realizar las gráficas correspondientes en cuanto a estatura, peso e índice de masa corporal. Entonces van a realizar histogramas, van a graficar por separado los datos obtenidos, los datos que se están pidiendo arriba, y esos datos pues obviamente los van también a trabajar por sexo. Por eso traten de que los grupos tengan también, porque a veces solamente trabajan puros hombres o puras mujeres. Es importante, pues no pido que mitad y mitad, pero sí que haya, ¿cierto? Variación allí, o sea, estén complementados tanto hombres como mujeres en esta parte. Y van a buscar o van a calcular las frecuencias absolutas para poder graficarlos. Por favor, deben hacer una discusión de esos resultados que se obtienen con las gráficas. No solamente es colocarlos y ya, sino van a analizar esas gráficas y por qué el resultado que obtuvieron allí. ¿Sí? La finalidad, pues, es eso, el estudio de esos patrones que van a tener ustedes en cuenta en cuanto a estatura, peso, etcétera, que está contemplado en la herencia poligénica porque pues tienen más de 2 alelos, y nos permite, en el caso de ustedes, pues conocer esa herencia poligénica, ¿cierto? Conocer cómo es que en realidad se están segregando esos genes, en este caso en la herencia multifactorial, y es importante para conocer cómo a través de las gráficas yo puedo analizar esos resultados en esos histogramas que van ustedes a presentar, ¿cierto? Bueno, entonces eso es básicamente el ejemplo o la explicación a la herencia multifactorial. Dentro de 8 días la entregan. La entregan, por favor, en PDF para que no haya problemas de distorsión, etcétera, de desconfiguración, etcétera. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta acá. ¿Eso para cuándo lo entregamos? Para dentro de 8 días. Vale, muchas gracias. Profe, disculpe, ¿no importa que sea un solo niño en el grupo o tiene que haber más hombres? Profe, Profe, tiene el micro apagado. Gracias. Sí, le decía yo que la idea es que no, pues no sea la mitad tampoco, pero pues que sea más significativa la muestra, ¿sí? Para eso, pues, pueden estar trabajando, no sé, 7-3 o 6, etcétera, pero por lo menos uno no me muestra mucho la variante que hay allí, ¿sí? Y les decía que es para entregar dentro de 8 días, que dentro de 8 días tenemos el parcial, ¿cierto? ¿Si estamos en parciales o no estamos? ¿Sí estamos? Sí, la otra clase es el sí. parcial. Bueno, entonces este es un taller sencillo, pues obviamente debe tener una introducción, algo muy pequeño en cuanto a marco teórico, no se van a extender, pero sí el desarrollo, miro muy bien todos esos histogramas que van a presentar, la frecuencia absoluta, etcétera, y sobre todo la discusión en cada una de las gráficas, qué conclusión sacan con respecto a cada una de ellas. Ya vieron ustedes un histograma que les presenté allí en la diapositiva, en barras, están pues también en los que son en tortas, esos también nos muestra muchísimo y nos permite observar los resultados obtenidos, la variable que hay allí entre pues los diferentes fenotipos o estructuras que estamos analizando, talla, peso, etcétera. Entonces, eso es.
ese es el trabajo para dentro de 8 días. Ahora vamos, ¿estamos? ¿Podemos pasar al siguiente tema? ¿O hay alguna otra pregunta o inquietud? Me escribieron en el grupo que si había algún problema con que fueran de diferentes grupos, ya uno del grupo A y el otro del grupo C. No, recuerden que han trabajado así también. No hay ningún problema. Esa es la idea. O sea, ustedes son 79 estudiantes. Entonces serían grupos de 10. ¿Vale? Bueno, entonces vamos, les decía, a mirar las cromosomopatías. Necesito que estén muy atentos porque después les voy a dejar un taller virtual que corre por cuenta de ustedes y lo deben subir el día de hoy, ¿sí? Es muy sencillo, van a organizar 3 cariotipos virtuales, muy fáciles, muy dinámico, muy ameno. Les voy a explicar porque voy a ir a la página para mostrarles qué es lo que deben hacer, pero eso sí lo deben subir el día de hoy, ¿vale? Veo que hay 72 estudiantes de 79, no sé qué pasa ahorita, pasamos lista a ver quiénes faltan. Bueno, citogenética humana. Como ustedes saben, al principio del semestre yo les comenté que mi especialidad, mi trabajo fuerte en investigación es la citogenética. Pues he realizado un sinnúmero de cariotipos en mi maestría, en mi estudio de investigación en Colciencias y con la Javeriana, así que pues esta es mi pasión, la citogenética, que es un complemento junto a las pruebas moleculares o a las pruebas bioquímicas para diagnosticar o confirmar un diagnóstico. Entonces, es de suma importancia el trabajo que se hace en esto para identificar los cromosomas. Esto es la citogenética, es el estudio de los cromosomas, sus anomalías, sus alteraciones numéricas y estructurales. Ya hemos visto los diferentes patrones o clasificación de las enfermedades. Están las herencias mendelianas o clásicas, las famosas monogénicas. Están las que se trabajan a nivel de excepciones a las leyes de Mendel, que lo vimos la semana pasada, todo lo que es las mitocondriales, la impronta genética, la heterogeneidad alélica, del locus, todo lo que vimos, la anticipación, todo eso hace pues herencias especiales. Acabamos de hablar de la herencia multifactorial o poligénica y vamos las que hacen falta mencionar, las de origen cromosómico o cromosomopatías, o sea, enfermedades que o fenotipos que se evidencian porque el cromosoma o los cromosomas no se encuentran o están dañados, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es necesario o cuándo el médico considera que se debe realizar un examen cromosómico? Algunos de ellos son los que les estoy pues presentando, algunos síndromes que a simple vista pues queremos también confirmar. Por ejemplo, el síndrome de Down es uno de los que casi que sin cariotipo se diagnostica en el momento del nacimiento, pero también cuando se presentan más de 2 malformaciones en el paciente, cuando hay genitales ambiguos, mucho cuando se presentan problemas de crecimiento o retardo mental. Si hay, pues obviamente como sería como toda herencia, obviamente, pues los padres van a presentar algún problema a nivel de traslocaciones y sabemos que si ese niño tiene esa anomalía es muy probable que haya heredado esa traslocación, que en el padre, en el fenotipo, pues no está afectado. Pues estatura corta, ya dijimos, problemas de crecimiento en niñas o menorrea y pues los varones con testículos comprometidos, ¿cierto? Pequeños o con ginecomastia. Con ginecomastia y por eso es importante conocer, pero resulta que
cuando uno realiza un estudio citogenético, pues se estudia, ya sea, o se extraen, sí, el trabajo se realiza ya sea en sangre periférica, pero pues también puede ser en médula ósea, en piel, en tejido, en abortos específicos. Para todo ello pues se hace un cultivo de linfocitos. Necesitamos obtener esos cromosomas, y estas son las células que se cultivan in vitro, y se realizan, para conocerlos, diferentes tratamientos a ese cromosoma. Se trabajan para identificarlos, sus homólogos, con un bandeo, ya vamos a verlo, normal, sencillo. Esa es la citogenética convencional, pero hoy por hoy se trabaja mucho con sondas específicas con hibridación. Estas hibridación in situ con fluorescencia, pues me permite conocer un lugar, un alelo, un locus específico, y en un cromosoma, ¿cierto? En una parte específica de ese cromosoma, y lo puedo identificar de una manera más fácil que la misma bandeo. Entonces, lo primero que hay que hacer, si estamos trabajando en sangre periférica, pues extraer la sangre del paciente. Se inicia un cultivo celular in vitro. Es necesario agregar a ese cultivo en sangre un mitógeno, que es la fitohemaglutinina. Es un mitógeno natural donde pues las células se pueden seguir dividiendo, repito, in vitro. Pues es interesante que cuando sabemos en qué momento la célula empieza a realizar esa división constante, debemos agregar otro reactivo importante, que es la colchicina. La colchicina es un inhibidor del uso mitótico. Entonces, ustedes sospechan por qué agregaríamos colchicina para inhibir el uso mitótico en las células para obtener cariotipos. ¿En qué fase del ciclo me quedarían? Profe, en metafase. Muy bien, entonces yo quiero que el mayor número de células queden en metafase, porque la metafase es la fase de la mitosis donde voy a tener mayor grado de compactación del cromosoma, ¿sí? De la cromatina, y se van a alinear en el plano ecuatorial. Entonces es mucho más fácil determinar, identificar los cromosomas. Entonces esa colchicina inhibe esas fibras del uso y no permite que migren a los polos opuestos. El cultivo dura alrededor de 72 horas. Hay que estar pendiente en cada momento, pues es un proceso arduo. Y finalmente, en un portaobjeto se hace un extendido de unas 3 o 4 gotas de esos linfocitos, después de haber pues pasado por unas soluciones hipotónicas, que me hinche la célula, que al momento de caer esa gota, pues los cromosomas se distribuyan en la placa, y es necesario realizar todo ese procedimiento. ¿Sí? Es bastante delicado en sí el trabajo, y finalmente obtenemos los cromosomas. Esos cromosomas se deben reconocer como cuál es el cromosoma homólogo, y dependiendo también allí empezar a mirar si está numéricamente completo, o si le hace falta algún cromosoma o está alguno adicional, lo que llamamos aneuploidía o aeuploidía, o si se presentan alteraciones estructurales como deleciones, translocaciones, inversiones, duplicaciones. Para eso se tiene que tener muy en cuenta el conocimiento de los cromosomas, de cada uno de ellos, a ver qué pasa si hay o se sospecha de algún tipo de alteración. El médico normalmente sospecha lo que está buscando y pide pues el diferente tipo de banda o diferente tipo de procedimiento. Les decía, el método convencional normalmente trabaja este tipo de bandeo, se llama bandeo G, donde observan ustedes los cromosomas con unas bandas oscuras y unas claras. Las oscuras pues tienen adenina, timina, son ricas en esto. El bandeo G es porque se tiñen los cromosomas con guinza después de hacer una serie de reacciones con estos cromosomas, después de haberlos obtenido,
Y pues esas son regiones que se replican muy tardíamente, mientras que las que son regiones claras son regiones que son ricas en guanina citosina, es decir, se replican tempranamente. Entonces, este tipo de bandeo es fácil, es muy práctico, porque si el médico quiere solamente saber cuántos cromosomas presenta el paciente, si está sospechando de alguna monosomía o trisomía, pues es muy fácil, ¿sí? A veces ni siquiera es necesario el bandeo, sino que no se trabaja este tipo de tripsina, que es la que finalmente nos da este tipo de bandas, y se colorean con guinza. Pero es bueno porque también podemos conocer si cada cromosoma homólogo pues está completo, si no hay una lesión, repito, traslocación o un cromosoma en anillo que se pueda estar dando allí. Entonces podemos observar esas pequeñas diferencias en estos bandeos, como tal. Está el bandeo R y está el bandeo C, que solo tiñe centrómeros. El C es muy utilizado para analizar infertilidad en hombre, porque pues tiñe muy bien la heterocromatina en centrómero. En estos pacientes está también un bandeo de telómeros, entonces son solamente los que están, pues vamos a observar solo los telómeros en cada uno de ellos. Y este es el más sofisticado, es una sonda pues que copia una región de un cromosoma específico, eso ya lo hacen los laboratorios, y luego se unen a ese ADN molde, y reconozco, aquí por ejemplo estamos viendo telómeros, les decía yo, vemos que hay en este caso una trisomía acá en estos cromosomas, y confirma pues el diagnóstico. Recuerden que todos estos exámenes confirman la sospecha de ese diagnóstico que se tiene, entonces pues simplemente es confirmarlo. Aquí esta es una sonda de un locus específico, es decir, del cromosoma X en el brazo corto, en este caso en la región 2, ¿cierto? Banda y subbanda. Y el centrómero también me permite, también hay sonda para él, y poder determinar entonces eso, saber si no hay de lesión o saber si el centrómero está en el lugar que corresponde. Estas otras formas también se llaman cromosomas pues pintados. Aquí podemos observar, es una sonda completa donde es más fácil, en lugar de mirar banda por banda, sé que el cromosoma 1 está en amarillo y que si se trasloca una región de él al 12 que está en rojo, pues la reconozco. Entonces cada uno tiene su propio color. Y aquí vemos una célula en interfase, pues, que se ve completamente colorida, con sus cromosomas allí en metafase. Esto es un cromosoma en 3D que quiero mostrarles, es un submetacéntrico. Todo lo que les estoy mencionando es importante para el cariotipo de los 3 pacientes virtuales que van a trabajar el día de hoy. Están los telómeros son los extremos de cada cromosoma. Su función es darle integridad al cromosoma. ¿Sí? A medida que vamos envejeciendo, esto se va cortando cada vez más, y está muy relacionado hoy por hoy. Los investigadores lo están tomando muy en serio, porque al parecer está esta telomerasa relacionada con el elixir de la eterna juventud. Pues nuevamente, cada vez que hacemos división celular envejecemos, porque los telómeros cada vez más sufren un acortamiento. Estas son cromátides hermanas, es decir, la que estoy señalando es la izquierda y la otra es la derecha, así se les llama, y están unidas por un centrómero que une las cromátides. Cuando están en anafase, cada cromátide migra a polo opuesto. Aquí están unidas, y pues hay un brazo corto, evidente, que es el superior, y un brazo largo. El corto lo llamamos P de petit y Q de gran, ¿sí? Entonces es un submetacéntrico, y es importante que conozcan esa clasificación, ¿sí? Aquí pues los trabajamos en 7 grupos, del A al G. El grupo A hace parte de los cromosomas más grandes, mientras que el grupo G están involucrados los cromosomas más pequeños que tenemos.
Todo lo que les pase, obviamente, a los primeros grupos va a ser evidenciable y no son viables pues, para un individuo como tal, si tiene alguna alteración en los cromosomas pues, más grandes. De ahí saben ustedes que el síndrome de Down está aquí en este pequeño cromosoma 21, que no podía haber lo mismo, ¿cierto? La misma factibilidad que si el uno está 3 veces. Aquí pues son los famosos abortos espontáneos o mortinatos. Entonces están comprometidos más genes, por lo tanto no son viables si se da a ese nivel. Importante entonces les decía en el grupo A, para que realicen ustedes ahorita su cariotipo, están los cromosomas más grandes, 1, 2 y 3. El cromosoma 1 y 3 son metacéntricos, es decir, el centrómero está en todo el centro y no tiene ni brazo corto ni largo, son iguales. Son cromosomas homólogos, fíjense que ese es un bandeo, y ahí vemos las zonas que les expliqué. Cuando yo trabajé con los pacientes en un estudio que se hizo a nivel nacional, pues era hacer eso, varios cariotipos a varios grupos, a varios pedigrís, a varios árboles genealógicos y confirmar si en este caso era catarata congénita, pues presentaba alteraciones tanto numéricas como estructurales los pacientes del estudio. Y el grupo, en este caso A, también tiene un cromosoma submetacéntrico que es grande, como es el 2. El grupo B son submetacéntricos grandes, son dos pares. Aquí tenemos todos del grupo C, que son la mayoría, pues son más que los otros grupos. Aquí los tenemos también con su homólogo correspondiente. Y son todos submetacéntricos, igual que el B, pero son más pequeños. El grupo D son acrocéntricos, es decir, que el centrómero está tan a la periferia que forma, no se ve un brazo corto, se ven como una especie de palillos de tambor, unos satélites, y lo observan la forma que tiene como de botellita. El grupo E, aquí en el grupo E tenemos que el 16 es algo metacéntrico, pero 17 y 18 son submetacéntricos. El grupo F son todos metacéntricos, igual que el grupo A, pero son más pequeños. Y por último, los más pequeños son el grupo G, que son iguales al D, es decir, son acrocéntricos, no presentan brazos cortos, sino satélites o palillos de tambor. Y están los cromosomas sexuales, que siempre los ubicamos a una parte aparte, no con todos los grupos, donde el X, este es un nombre, es un nombre, donde el X, por su tamaño y posición del centrómero, hace parte del grupo C, y el Y, por su tamaño, más no por ser acrocéntrico, hace parte del grupo G. O sea, el cromosoma Y es un cromosoma que sí tiene brazo corto, pero por su tamaño hace parte de este grupo G. Bueno, pero siempre en un cariotipo se trabaja de esa manera, se colocan los cromosomas sexuales allí. Entonces, como ven ustedes, 46 cromosomas en 7 grupos, y depende de la posición del centrómero, pues van allí ubicados. Esta es la forma de determinar pues un estudio cromosómico. Está primero que definir el brazo, luego la región, luego la banda y por último la subbanda de esos genes que están allí ubicados, ¿no? Aquí también vemos un ejemplo de la mutación que se da en el gen CFTR de la fibrosis quística. Está en el cromosoma 7, es un cromosoma submetacéntrico en el brazo largo, ¿sí? Estamos hablando de la región, de la banda y de la subbanda. Así es que se determina el trabajo y el estudio de esa nomenclatura. Entonces empecemos a hablar de las cromosomopatías. Antes, como les digo, de empezar a ustedes a trabajar su cariotipo. Entonces, nada, un fenotipo obviamente anormal va a depender, si estamos hablando de alteraciones a nivel cromosómico, de que existe alteraciones, no solamente a nivel numérico, sino también a nivel estructural, ya sea en mitosis o en meiosis, en cualquiera de los dos, si en meiosis 1 o en meiosis 2, por no segregación de los cromosomas,
o cuando ya se ha formado también el cigoto, también se observan alteraciones allí. Y nos da, pues en este caso el de la derecha, es un cíclope, pues aquí tenemos también una alteración, como se presenta. Esas cromosomopatías, pues guardan una relación bastante importante. Ya hablamos cuando se envía, ¿cierto? Se ordena hacer un cariotipo. Aquí casi que siempre está muy relacionado con abortos, abortos constantes, abortos espontáneos, repetidos, y donde relacionamos mucho ese retardo mental y esa demora por el crecimiento, ¿cierto? Retardo también en el crecimiento. Se observan alteraciones, pues, a nivel de morfología como tal, se sospecha, y obviamente es importante conocer un esquema básicamente general de ese fenotipo de esos individuos. Entonces, nuevamente, si hay abortos espontáneos a repetición, pues se sospecha de una cromosomopatía. Bueno, importante este cuadro. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí en estos cuadritos que van a ver está bastante seccionado. Estamos hablando de las alteraciones numéricas y las que son alteraciones estructurales. Dentro de las numéricas están las euploidías, que son estas. Ya saben ustedes que es el que compromete todo el conjunto del genoma, todo el conjunto del número de cromosomas. No solamente hay uno más o uno menos, aquí está ¿cierto? Está comprometido todo el compendio. Son las famosas poliploidías, ¿cierto? Están las triploidías, las tetraploidías, y las que tienen de esas poliploidías un origen, una etiología parental, las diandrias y la diginia, ¿sí? ¿Alguno ha oído hablar qué es una diandria y una diginia? ¿O cómo se manifiesta? ¿Una qué, profe? ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor, está bien. Ah, bueno, entonces, ¿qué es o cómo se manifiesta una diandria y una diginia? ¿Nunca lo habían oído? Eso es cuando son los dos cromosomas del padre o de los dos de la madre. Muy bien, algo así, sí señor, ¿cierto? Vamos a mirar entonces acá, antes de continuar con esta tablita. ¿Sí? Hablando de pues las euploidías, están las famosas triploidías y tetraploidías. Obviamente todos estos no son viables, son los famosos abortos espontáneos. Y aquí vemos cómo se observa, en este caso, pues el cariotipo normal, pero aquí ya tenemos una triploidía, 3 cromosomas en lugar de tener un par homólogo en toda la secuencia, en todo el compendio cromosómico de ese individuo, o las tetraploidías, ¿no? Entonces, esas, en este caso, casi que el 7.5 está relacionado pues, con abortos, nuevamente. Tenemos cariotipos de diferente, pues el sexo puede ser hombre o mujer. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que nuevamente, pues no son viables. Aquí vemos al lado derecho ese cariotipo con una triploidía que puede estar originado por una diginia o por una diandria, ¿sí? Entonces vamos a mirar, que ya un compañero comentó, y podemos estar viendo entonces allí, esto es una diginia, cuando el origen obviamente es ese óvulo que ha sido fertilizado, ese óvulo con doble distribución genética. Aquí ese corpúsculo polar se ha fusionado al óvulo y por lo tanto va a tener pues 46 cromosomas, y al llegar el espermatozoide con 23, pues va a haber un individuo con un cigoto con 69. Eso es una diginia, ¿sí? Mientras que pues la diandria es diferente. Acá, ahí mismo se ve. Aquí tenemos esa diandria. Ese óvulo pues es normal, es haploide, es fertilizado de forma simultánea. Ven ustedes por dos
espermatozoide rara vez se observa por un nodo diploide, ¿sí? Como si vemos allí con el óvulo. Y produce esas molas identiformes pues incompletas, puede también presentar, en el caso de la mujer, una preeclampsia y un coriocarcinoma también se pueden estar presentando allí. Entonces ahí tenemos la diginia y en el caso de la diandria. La siguiente pues es mostrando esas euploidías, en este caso cómo se forman las triploidías. Un óvulo más 2 espermatozoides, o al contrario la diginia, un óvulo donde hay fusión, ¿cierto? Unión, incorporación del corpúsculo polar y el espermatozoide que llega. Se pueden presentar pues 2 líneas celulares. Podemos ver un paciente con una línea normal y otra línea con atriploidía, ¿sí? Aquí pues básicamente tiene mejor pronóstico, pero pues anormal. Básicamente el paciente va a presentar pues fusión de los dígitos y obviamente pues a nivel del esqueleto, pie equinovaro, etcétera, problemas a nivel óseo y obviamente pues otro tipo de alteraciones a nivel neurológico. Entonces esos son mosaicismo, ¿sí? Donde se puede encontrar 2 líneas allí. Pueden presentar también genitales ambiguos. En este caso vemos el paciente con esas 2 líneas en mosaico. Y llama la atención porque es importante conocer que el cariotipo básicamente en sangre es normal, entonces se debe hacer un cariotipo en piel para observar esa línea celular triploide. Es importante conocer eso. Entonces aquí nuevamente para mostrarles, en este caso, pues obviamente pues son abortos en primer trimestre o pues obviamente en el segundo trimestre. Y aquí tenemos el aborto se da entre la 10ª o 20ª semana en el caso de la diandria y va a presentar la famosa mole antiforme parcial. ¿Quién me dice que cómo se presenta esa mola de antiforme parcial? ¿Cómo se puede estar presentando? Sabemos que es una mole antiforme, ¿sí? Profe, por poliploidía. Claro, se presenta por poliploidía, sí señor, pero básicamente ese se produce en ese momento de la fertilización, ¿cierto? Anómala obviamente de ese óvulo que ha sido pues fecundado por el espermatozoide y pues va a inducir a ese crecimiento anormal de una capa de la placenta pues que llamamos y se conoce como trofoblasto. Eso es básicamente, son muy comunes las completas, ¿sí? O sea, es básicamente tienen número pues, normal de cromosomas, pero todos pueden, ¿cierto? Todos van a proceder del padre, cuando lo normal es que sea tanto los cromosomas vengan de la mamá como del papá. Entonces, esas molas completas se caracterizan pues, por eso. Esta es una mola parcial, ¿sí? O sea, va a tener parte también de la placenta y parte básicamente de normal y va a tener una mola también completa. Por eso se llama que es parcial. En algunos casos hay un feto, en algunos casos, pero básicamente el desarrollo va a ser anormal allí. Y hay una que también la llamamos, pues en este caso no se da, pero es una mola invasiva, ¿sí? Que se va a comportar también muy agresivamente. Y pues ya son tumores trofoblásticos que se dan a nivel gestacional. Y la de Virginia, pues ya la vimos, allí también las 10 semanas pues se determina el aborto y pues también con macrocefalia y un crecimiento alterado. Aquí no hay mola,
hay una placenta pues pequeña. Esto hace parte de lo que también ya mencionamos ahorita, porque si estamos hablando que si es heredado del padre o de la madre, fíjense, de la imprinting o sello genómico o huella génica, está relacionado con quién o quién es el que determina la presentación. Bueno, vamos acá entonces, bueno, para mostrarles la mola aquí parcial a la izquierda y lo mismo pues que ya mencionamos. Bueno, eso ocasiona triploidías, pero las tetraploidías también llaman la atención, la forma en que se presenta, ¿sí? Aquí hay, si ustedes observan aquí a la izquierda una figura, al parecer no hay una buena citocinesis, es decir, una perfecta separación del citoplasma en el momento de que termina el trabajo de la división, y lo que hay aquí es un surco de regresión, se regresa y nuevamente aparecen, ¿cierto?, las dos células que debieron estar al lado izquierdo, como la ven, separadas. Entonces se produce estas mitosis multipolar, es decir, hay más de dos casquetes polares o polos opuestos, ¿cierto? Hay más de dos, en este caso, se presentan y se presenta una alteración. Aquí vemos el origen, hay tetraploidías, incluso hay aneuploidías también. Entonces, no hay dos polos opuestos, sino hay varios polos opuestos donde pues da origen a tetraploidías en este caso. Esas aneuploidías, bueno, entonces ya vamos para las aneuploidías y quiero mostrarles acá, porque pues ya estas eran euploidías de esta etiología. Dentro de las aneuploidías están las que se originan en los cromosomas que no son sexuales, es decir, autosómicos. Entonces ya las conocen, las trisomías 21, 18, 13, las más comunes. Y tenemos acá también ausencia, las monosomías. La única viable es la monosomía del cromosoma sexual. No hay por ahí una monosomía del 1 o del 2, esos son abortos, no hay viabilidad. Y están las aneuploidías sexuales, que están pues involucrando las trisomías y monosomías de los cromosomas sexuales en este caso. También los mosaicos pues tienen una ventaja donde hay líneas normales y líneas con alteración, pero pues son más viables. Y por último está en este cuadrito las estructurales, ¿sí? A nivel ya físico, lo que está siendo alterado en el cromosoma, no a nivel numérico. Entonces, sigamos aquí mostrando este cuadrito. El origen de las aneuploidías, es una no segregación o no disyunción, puede darse en meiosis 1 o en meiosis 2, y pues da origen, pues obviamente, a un rezago en anafase cuando hay separación de cada una de las cromátides, como ven ustedes acá. Es una meiosis normal en uno de los progenitores, pero en el otro no hubo segregación, y por lo tanto en el momento de la fecundación pues van a ser individuos, o va a ser un individuo con un cromosoma extra, y obviamente en el caso de los 24 cromosomas, pero el otro quedó con 22, entonces va a ser un individuo con un cromosoma menos. Se daría entonces esas aneuploidías con aumento o con disminución del número de cromosomas. Nuevamente aquí está el proceso, puede ser en meiosis 1, el resultado trisomías, monosomías en este caso. Esa es la descendencia que tendrá. Existen unos factores que van a predisponer, ¿sí? Esos factores que predisponen a la no disyunción son interesantes. Primero, pues relacionados con la edad materna y edad paterna. Aquí está pues el síndrome de Down, está relacionado, y las que hablamos la semana pasada, las mutaciones de novo o nueva originada y tiene una etiología de origen paterno, y las trisomías del 13 y 18, mayor de 35 años en edad materna, está muy relacionado y asociado.
En este caso, también hay problemas en la no disyunción, pues en hombres mayores de 55 años y nos da ese tipo de factor predisponente. Mutaciones génicas, ya vimos, la no disyunción, la endogamia o consanguinidad, que son obviamente las herencias recesivas autosómicas. Las dobles trisomías, pues, ya sea trisomía del mismo cromosoma o trisomía de diferentes cromosomas, se puede estar presentando aquí. Y fertilización retardada, pues también tiene muy relación con la edad, óvulos que pues han permanecido allí tiempo esperando que se realice la fecundación, ¿no? Radiación, drogas, en el capítulo de nuestro tercer y último corte vamos a trabajar todo lo que son teratogénesis, y aquí entra a tener pues un lugar especial la radiación y las drogas, ¿sí? Que hacen que el efecto se dé obviamente bastante fuerte y dañino en ese feto, en ese embrión en formación. Entonces están asociados pues obviamente todo lo que sean drogas a el daño que se da para también presentar problemas cromosómicos. Aquí tenemos la prevalencia de tanto de los síndromes, las trisomías o monosomías en autosomas y las que son de cromosomas sexuales. Bueno, entonces eso es lo que les mencionaba, esto ya lo dije, pero la doble trisomía son 2 cromosomas adicionales de distinto par. Entonces fíjense que este paciente tiene un cromosoma adicional que es el X y un cromosoma adicional que es el 21. Así es que se reporta el cariotipo. Ahorita que hagan ustedes su trabajo van a ver que deben reportarlo de esa manera. Entonces ya no son 46 cromosomas, sino 47 con este X adicional más el otro 21, son 48. Y la tetrasomía, 2 cromosomas adicionales del mismo par. Entonces el cromosoma, en lugar de tener, o el paciente en lugar de tener 2 cromosomas X, tiene doble, cierto par de cromosoma sexual, en este caso. Aquí vemos el síndrome de Turner y una niña con el síndrome de Turner. Aquí también podemos observar en esas aneuploidías que pues puede observarse un problema, una falla a nivel después de la formación del cigoto. Aquí también observamos no hay segregación en anafase. Y esto es para finalmente mostrarles que cuando se presenta una aneuploidía, pues el daño va a ser, y la observación que se va a realizar es un fenotipo con problemas físicos y mentales, mientras que la euploidía, pues sí todos llevan a abortos, obviamente por el número de cromosomas tan grande que tiene el individuo, que pues no es viable. No todas las células aneuploides son viables, eso es verdad. Ya les dije, si hay una monosomía en el cromosoma 1 o en cualquiera de los cromosomas pues mayores, grandes, la única monosomía que es viable es la del cromosoma sexual, el resto pues todas terminan en aborto. Y hay obviamente pérdida también cuando se presenta en trisomía del 16, son cromosomas pues bastante comprometidos allí. Esto los paso rápido. El síndrome de Down, fíjense cómo se reporta, es lo que quiero que vean muy bien. Tiene un cromosoma 21 adicional, por lo tanto 47, XX, más 21, allí se reporta la nomenclatura de estos pacienticos. Algunas características que ustedes pues ya creo la deben saber, ¿cierto? Tienen una sobrevida de 50 años, tienen comprometido pues muchos sistemas, ¿cierto? El corazón, los riñones, a nivel obviamente de páncreas, etcétera. Pero es interesante también saber que los hombres son estériles y las mujeres pues fértiles en un 50%. Como tal, sus hijos pues van a ser normales, por eso pues también hay que esterilizar en este caso, si llega el caso, para tener control de
la maternidad de estos niños tan especiales y queridos. La edad materna, ya hablamos de ello, y los diferentes tipos de síndrome de Down. Cuando se reporta un cariotipo, pues no todo es Down, síndrome de Down universal, donde uno pues especifica que todas las células presentaban las 3 copias del cromosoma 21, pero también hay forma de presentar ese examen, ¿cierto? Ese resultado donde, ya les decía, hay trisomías donde hay células también normales, entonces son células en mosaico, y el pronóstico de estos pacientes es más favorable. A veces algunos no tienen casi tan marcada el fenotipo, es un poco más suave el fenotipo cuando hay mosaicismo en estos niños Down. Y fíjense, la etiología es porque ocurre luego de esa fertilización como tal, es posigótica. La otra causa aquí es una translocación, entonces los padres pueden tener translocaciones que no están afectando su fenotipo, pero sí produce una descendencia con la trisomía 21. Aquí pues vemos otra de las trisomías, el síndrome de Edwards, trisomía 18, y el síndrome de Patau, trisomía 13. Bueno. La 18 simplemente es para que sepan que pues también no es, sí es frecuente, pero pues no es tampoco tanto. Está relacionado con la edad materna. Generalmente el fenotipo es mujer, ¿cierto? Es niña. Y obviamente van a presentar muchos sistemas comprometidos, fallecen a muy temprana edad o a pocas horas de haber nacido, presentando algunas alteraciones que están observando ustedes allí. El hepatado, pues también la mortalidad es alta, 90% en esos primeros meses. Aquí tenemos nuevamente, entre más comprometido esté el cromosoma, más grande, más genes, pues obviamente el desenlace es más grave. Y todo se debe a esa no separación o disyunción. Bueno, el síndrome de Turner, esta trisomía, monosomía que les decía, es la única viable, es de origen paterno durante esa meiosis del padre, y es interesante porque estos pacientes pues van a presentar un fenotipo bastante también comprometido, como lo ven allí. El fenotipo pues obviamente siempre es femenino porque pues es un cromosoma X que está allí. Se puede sobrevivir con un cromosoma X, más no sobrevivir o vivir con un Y. El Y pues no nos alcanza. El X en este caso sí. Pero les decía yo en alguna ocasión, se han encontrado gemelos idénticos de sexos diferentes, donde obviamente se ha perdido el cromosoma Y y por lo tanto es niña el otro gemelo. Entonces no es porque siempre se va a perder el cromosoma X o el que no está presente, sino que el fenotipo siempre va a ser femenino por el cromosoma X que está pues allí, ¿sí? El síndrome de Klinefelter también llama la atención, son individuos muy altos, tienen un cromosoma X adicional. La mayoría de los casos pues no comprometen el coeficiente, en otros sí, dependiendo de cuántos X tenga, de pronto sí puede estar comprometiendo el coeficiente intelectual. No importa también cuántos X tenga, pues el fenotipo finalmente es masculino. Saben ustedes que el que determina el sexo es el gene CRY, entonces no tanto es el Y, pero sí llama la atención que el número de X pues va a determinar el aumento obviamente de ese coeficiente, o esa más bien disminución de ese coeficiente intelectual. Aquí tenemos entonces uno en cada 1000, es bastante frecuente, y está pues su etiología tiene origen materno. Y estas son los trastornos o características fenotípicas
al examen clínico que se observa. Bueno. Aquí hay otros aneuploidías. Aquí hay uno que es interesante, XY. Son pacientes que en algún momento, y el de la izquierda es la supermujer porque tiene un cromosoma X adicional, pero el de la derecha llama la atención porque en un momento dado un abogado una vez quiso como justificar de alguna manera que el nivel de violencia, agresividad de algunos presos era porque tenían un cromosoma Y. Él realizó un estudio, según él había demasiados niveles de testosterona que hacía a esos individuos más agresivos, pero pues nada, no surtió allí, como dice, efecto esa justificación de la agresión o agresividad que tienen estos pacientes. Ahora pasamos a las alteraciones en la estructura de los cromosomas, ya no la parte numérica, si está alterado el número de cromosomas, si falta o están adicionalmente allí, sino la parte física, les decía yo, y eso se debe a muchas cosas, entre esos son agentes físicos, químicos y biológicos, y se produce un daño allí, donde a nivel de cromátides pues están alteradas, están dañadas, básicamente. Entonces vamos a mirar que esas alteraciones estructurales las denominamos como balanceadas o desbalanceadas. Balanceadas porque nunca se va a perder el material que tiene cada cromosoma, la información que tiene allí. Si sufre algún tipo de modificación en cuanto a localidad, ¿cierto? Pero nunca van a perder sus fragmentos. Entonces están las translocaciones, tanto recíprocas como robertsonianas, y las inversiones. Ya vamos a mirar cada una de ellas. Mientras que las desbalanceadas, pues si hay pérdida, ¿sí? O se puede ganar información de un fragmento específico de un cromosoma. Entonces, si hay pérdida se llama deleción, si hay ganancia se llama duplicación. Y vamos a mirar de qué se trata rápidamente. Aquí es desbalanceada, aquí hay pérdida, se llama deleción con una sola C. Un fragmento del cromosoma se pierde, se va, y obviamente pues vamos a observar su cromosoma homólogo mucho más pequeño de lo normal. Las hay, se clasifican en terminal, cuando obviamente el pedazo que se pierde es de la porción terminal, ya sea el brazo corto o largo, o es intersticial cuando pues obviamente a lo largo, en medio de esos brazos se pierde el fragmento. Entonces es importante determinarlo de esa manera. Aquí por ejemplo hay una descripción, es un hombre con deleción terminal del brazo largo del cromosoma 2 con puntos de ruptura final de Q37. En un parcial se puede colocar esa descripción y ustedes deberían saber cómo, con base en esa descripción, colocar la fórmula. Aquí no hay pérdida de cromosomas como tal completo como en aneuploidías, donde varía el número acá en esta parte. Entonces los 46 cromosomas están bien, coma, es un hombre, porque me dicen que es un varón, coma, coloco la abreviatura del, que significa deleción, ¿de quién? Del cromosoma 2, que me está diciendo que es el 2, va entre paréntesis, y el lugar, el brazo, ¿cierto? En este caso la región y la banda, pues solamente me dicen eso. Entonces es la forma más simplificada de esta descripción que ven acá. Un ejemplo interesante es el síndrome del maullido de Grato. Esto es una microdelesión. O Chat son pacienticos que con esta lesión, saben ustedes que este cromosoma 5 es submetacéntrico, por lo tanto al perder ese fragmento, es un microfragmento, una microelección, pues va a ocasionar todo el fenotipo del paciente. Tiene un maullido especial como el que cuando se oye llorar un gato, igual. Entonces aquí tenemos, eso es un varón, ahí está describiendo al contrario, está la nomenclatura y dice que es un varón con una deleción terminal, es el brazo corto, en este caso del cromosoma 5. En la región, banda y subbanda.
La deleción intersticial, en este caso les decía yo, está dentro del brazo como tal, se pierde, no es terminal. Esto se describiría como una mujer con la deleción, ¿sí?, del cromosoma 5. ¿Qué cromosoma? Pues el 5. ¿Y qué brazo? El brazo está en la región banda, que va hasta el mismo brazo de otra región y otra banda dentro del mismo lugar. Entonces es importante especificar eso porque como no es terminal sino intersticial, pues hay que decir de dónde hasta dónde fue la pérdida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Bueno, entonces aquí es un ejemplo para mostrarles varios síndromes con microlesiones. Cuando son tan pequeñas, pues las ondas que les expliqué son ideales para determinar dónde se perdió, ¿cierto? Dónde está ausente ese fragmento. Hay otro interesante, se llama cromosoma en anillo, donde hay doble de lesión en los dos extremos. Los extremos se vuelven pegajosos y hacen que se atraigan como imanes. Hay fusión y forman un cromosoma en anillo, que es muy, no digo difícil de encontrar, pero sí se encuentran. Y aquí nuevamente es un caso de un cromosoma 8 en anillo y hay que explicar dónde están los puntos de ruptura, dónde se rompió y dónde se reunieron, especificarlos muy bien para simplificar la fórmula. La abreviatura es R, pues que está en inglés, de ring, de anillo, el cromosoma y especificar de qué lado a qué lado, ¿cierto? De qué fragmento. Fíjense que estamos involucrando tanto el brazo corto como el largo para especificar de dónde y dónde está el punto de fusión, ¿cierto? La duplicación es diferente, se duplica el cromosoma, entonces uno pues a simple vista ve que el homólogo está muy diferente y sospecha de esa duplicación, hace sus bandeos, sus ondas y confirma. Esto es un nombre con duplicación, entonces XY, y la abreviatura es DUP, y especificamos el cromosoma y también en qué lugar se realiza la duplicación, ¿cierto? En este caso. La inversión, entonces aquí esta inversión pues son dos rupturas que se dan en el mismo cromosoma. En este caso, se invierte, el cromosoma se gira, como lo ven ustedes allí, y se vuelve a insertar en el mismo lugar. Esas rupturas entonces nos permite observar esa inversión. Es interesante determinar que existe la pericéntrica y la paracéntrica. Entonces, si es en este caso pericéntrica es porque está involucrando el centrómero y paracéntrica es cuando no involucra el centrómero. Nuevamente, hay una ruptura, pero se reubica de una manera inversa en el lugar que es, y hay pericéntrica y paracéntrica. Entonces estamos especificando una mujer con inversión en el cromosoma 18 y puntos de ruptura y reunión. Entonces la fórmula sería así. Nuevamente recuerden que cuando son anomalías estructurales, el número de cromosomas no está alterado, la numérica sí. Especificamos que es hombre o mujer, va separado por comas, inversión es la abreviatura, el número del cromosoma y de dónde hasta dónde iría en este caso. Bueno, esta que les estoy mostrando es pericéntrica o paracéntrica. Esta es de la inversión del 18P11Q21. ¿Qué será? ¿Pericéntrica o paracéntrica? Pericéntrica. Muy bien, porque estamos hablando de brazo corto y largo, ¿no? La otra que les coloco de ejemplo es paracéntrica. Es la forma de observarlas. Aquí están las inversiones, como pueden ver ustedes allí. A, B, C, D, E sería. Y aquí está la inversión pericéntrica. Y el otro, también observamos como la paracéntrica pues no está involucrando el centrómero. Se reubica en el mismo lugar. Ahora viene otro tipo de alteración numérica que se llaman traslocaciones.
son intercambios que se dan entre cromosomas que no son homólogos, es decir, un cromosoma del 1 se trasloca a un cromosoma del 8. Las hay recíprocas porque muy probablemente ese 8 también puede traslocar al cromosoma del 1 y así sucesivamente intercambian segmentos. Interesante que lleva el nombre de robertsonianas cuando ese intercambio de fragmentos se da en cromosomas que son acrocéntricos. Entonces 13, 14, 15, 21 y 22 pueden sufrir translocaciones robertsonianas. Se les llama así porque están en los cromosomas que son submetacéntricos, ¿no? Bueno, aquí hay algo interesante porque la mayoría de pacientes normales que tienen descendencia afectada pueden ser portadores de translocaciones donde, repito, son fenotípicamente normales los padres, pero sí pueden tener problemas en su descendencia o pueden también afectar en mayor grado pues, la fertilidad del paciente. Aquí tenemos entonces este cromosoma 5 que se trasloca al 8 y el fragmento del 8 se traslocó al 5. Eso es recíproco. Y la forma de escribirlo, pues la abreviatura es una T y tenemos que colocar los dos cromosomas que realizaron ese intercambio, coma, punto y coma, ¿cierto? Y especificar bien dónde se inició en 5 y dónde también trabajó el otro cromosoma su intercambio. Bueno, y esta es un poquito más compleja, son las famosas translocaciones, en este caso encadenadas, ¿sí? Encadenadas porque no solamente son dos cromosomas, aquí involucra 3, 4 o más cromosomas, porque los puntos donde se rompen son más, entonces es importante tener establecido primero que todo, pues para saber determinar quién recibe el primer fragmento, ¿cierto? Y quién fue el último el que recibió el segundo fragmento. Entonces, como ven aquí el ejemplo, en esta fórmula simplificada, para que lo tengan en cuenta, están involucrados los cromosomas 6, 13 y 10 y sus lugares correspondientes donde se realizaron las translocaciones. Entonces, esto es un hombre con 3 translocaciones donde están, repito, los cromosomas 6, 10 y 13. Dijimos que hay que tener en cuenta el primer fragmento, entonces el 6 recibe, ¿cierto? En P23 un segmento del 10 y aquí vemos como el 10 recibe un fragmento del 13 en 10Q26, aquí lo vemos, y el 13 un segmento del 6 en 13Q22. Entonces hay que tener muy en cuenta y es un poco más complejo esas translocaciones donde están involucrados más de 3, 4 hasta más cromosomas. Y la que les comentaba, las robertsonianas están entre los cromosomas acrocéntricos. Aquí lo podemos ver. Y puede por ejemplo, parecer un cromosoma metacéntrico o submetacéntrico, y es que es un acrocéntrico encima del otro. Se fusiona, allí se fusionan los centrómeros. Aquí lo observamos. Y lo que les comentaba, pueden los portadores no tener un fenotipo afectado, pero su descendencia sí puede presentar las trisomías o monosomías que conocemos. Aquí vemos esta translocación robertsoniana. Aquí, por ejemplo, esta persona, hagamos cuenta que es una mujer, pero también puede ser un hombre. Es normal, el cromosoma 21, el par 14, pero aquí hay una translocación en este paciente donde no se ve el otro cromosoma 21, él está aquí traslocado al 14, pero pues lo tiene, o sea, está la información allí, por eso el fenotipo es normal, y en el momento de pues, realizar su gametogénesis va donde va a tener la falla. El problema, fíjense que en este último no está presente el cromosoma 21 y en el anterior está de la forma como se encuentra, ¿cierto? Presente, pero al mismo tiempo va a presentar aquí una trisomía si se va a unir con el óvulo. Entonces vamos a mirar que este óvulo es normal con un 21 y un 14, pero según los gametos que dio allá el padre,
En esas traslocaciones pues va a tener individuos normales, pero también va a haber traslocación, ¿sí? Acá en este caso, y va a observarse un síndrome de Down en estos pacientes. Esto se da mucho en pacientes jóvenes que tienen niños con Down. Esta es la forma de Down que se puede estar heredando, porque normalmente el Down no se hereda. El Down pues sí es una condición y hay, por decir algo, un niño con Down en la familia y listo. Pero si hay traslocación del padre o de la madre, pueden estar presentando más hijos con síndrome de Down, ¿sí? Si no se hace pues una buena asesoría genética o un estudio, en este caso pues incluso simplemente un estudio citogenético. Entonces, sería la fórmula simplificada así, es una traslocación robertsoniana, ROB es la abreviatura, entre los cromosomas 14 y 21, y siempre van a ser estas regiones, porque pues son los centrómeros los que se fusionan, Q10, punto y coma, Q10. Recuerden que como está hablando de dos cromosomas, pues siempre van a haber punto y coma entre ellos. No pasaba lo mismo con una deleción o una duplicación que es en el mismo cromosoma, ¿no? Los isocromosomas también llaman la atención. Son cromosomas que tienen o dos brazos cortos o dos brazos largos, no un brazo corto y un brazo largo. Entonces se produce eso, se produce ese daño porque normalmente la división se debe dar pues longitudinalmente entre cromátides hermanas, y en estos pacientes se da transversalmente, o sea, parte en el centrómero y va a tener el momento de la síntesis o replicación pues dos cromosomas iguales. La abreviatura es una I, y también siempre voy a colocar donde se realizó como Q10, ¿sí? De esa manera pues es la fórmula más simplificada que se da. Esto es lo que sucede, normalmente se separan, aquí hay una división longitudinal y vamos a tener aquí, por ejemplo, es un cromosoma X normal y esto es un isocromosoma, dos brazos, en este caso, largos, en este paciente. Y ya pues vamos terminando, el cromosoma, en este caso, pues derivado, observamos que también están implicados pues más de un cromosoma, dos o más, que tienen muchas anomalías en ese fenotipo y obviamente el mismo cromosoma. Van a observar ustedes la derivación, esa es la nomenclatura que se va a especificar aquí como tal, y básicamente se van a ver reordenamientos tanto en brazo corto como largo. Entonces un ejemplo sería que es una mujer con cromosoma 9 derivado, con dos deleciones, o sea, dos deleciones, no solamente una, de esos extremos de los brazos del cromosoma 9, y ahí están mostrando dónde está el brazo, es en este caso corto, banda, región y banda, y también del 9, donde está ese lugar, ¿cierto? En ese momento. Bueno, esto también es interesante. AS es una fórmula que pues indica cuando se encuentra, en este caso, un aumento en un cromosoma que también es de origen básicamente pues desconocido, o sea, no se sabe de dónde proviene. Es uno que apareció allí en la metafase, es un hombre con material de origen desconocido en el extremo distal del brazo largo de cromosoma 20, y ya, así se coloca, así se ve, porque si observan ustedes en este caso, pues ahí se ve, pero pues básicamente no como tal. Esto que ven aquí finalmente son marcadores, son pequeños fragmentos de un cromosoma que es tan pequeño que no sabemos de dónde proviene, ¿cierto? Es un cromosoma autónomo, como dice allí, con centrómero, y aparentemente va a funcionar, pero en este caso aquí al lado de Y, como lo ven ustedes allí, no se puede saber, no se puede identificar sus partes, son muy, muy, muy pequeñas, y lo reportamos así, es un marcador como más mar, básicamente, de lo pequeño como tal. Y algo interesante finalmente es este cromosoma que tiene su extremo frágil,
los que trabajaron el síndrome X frágil, yo sé que vieron esta parte donde observamos un cultivo que es libre de folato y podemos observar la fragilidad que está en el extremo en estos pacientes y lo reportamos así. FRAC y el cromosoma X siempre va a ser, y si va a ser en la última parte, la última región del cromosoma X en el brazo largo. Entonces ahí se observa esa especificidad. Y bueno, esto es un poquito más cuando veamos recombinación, cómo la vamos a determinar. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ustedes son muy callados para hacer tantos. Son muy callados para hacer tantos. Entonces, les voy a enviar el trabajo. Voy a dejarles de hoy a mañana para que envíen ese cariotipo virtual, pero quiero explicarles en qué consiste, ¿sí? Entonces necesito que vean muy bien algo que les voy a proyectar para que lo puedan desarrollar, porque pues ya el tiempo se nos está acabando. Y la idea es que ustedes también en la virtualidad podamos hacer, en este caso, un laboratorio. Entonces me van a seguir, por favor, para que no tengan problemas. Van a entrar a esta página. Oriana, tienes el micro abierto. Perdón, profe, yo le iba a comentar, es que yo creo que el silencio es más porque es bastante tema, ¿no? Entonces, pues por mi parte, yo creo que voy a tener que volver a repasar todo porque es bastante información. Bueno. No es porque no estemos, bueno, sino que es un poquito, o sea, es bastantico para procesar. Bueno, Oriana, ahí queda entonces la grabación. Lo que les quiero es lo Gracias, siguiente, profe. que aprovechen esta actividad. Ya miraré si les pongo otra para hacer un cariotipo, pero es bastante interesante. Son 3 pacientes que van ustedes a entrar a biología.arizona, ahí está pues la página, y van a hacer el cariotipo y van a hacer el diagnóstico de estos pacientes. Entonces ustedes me están viendo, voy a entrar al primero, donde dice completa el cariotipo y con base a la información que les di en clase, si no, no hay problema, pueden volverlo a hacer porque el sistema no los deja pasar al siguiente si no hacen bien el correcto. Entonces ahí les describen el cromosoma y ustedes tienen que buscar el homólogo. Fíjense que el 2, el 5, el 12 y el 16 no tiene cromosoma homólogo. Entonces miran los que les gusta dar más rompecabezas o los que son bien detallistas, sus bandas, el cromosoma, dice ustedes, es un submetacéntrico de los grandes, es muy homólogo del que veo acá, que es un 2, entonces pico y le dicen, pues correcto, que sí era el 2, y así sucesivamente van a ir organizando su cariotipo virtual. ¿Estamos? A medida que van avanzando. Al final les va el programa a preguntar cuál es el diagnóstico de ese. Hay 2 preguntas básicamente, qué anomalía presenta y cuál es el diagnóstico. Deben por favor responderla. Y me envían esos pantallazos, tanto del cariotipo formado como de las 2 preguntas que hay por cada paciente, las 2 respuestas que hay por cada paciente. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Sí. Sí. Sí, pueden entrar a esta parte donde dice historial y básicamente pues es eso, les explica las historias médicas de cada uno. Y cada uno tiene, repito, un genotipo diferente y ustedes van a decir de acuerdo a ellos si pues está normal o no está normal. Pero me envían siempre un pantallazo, así que no es en grupo, es individual. Ya les pongo la tarea. Simplemente, ya saben, entran a la página que está allí, biología.arizona.edu, todo lo que observan allá y lo lleva directamente. Responden las preguntas que hay allí. Saben
cómo les expliqué la nomenclatura, no se les puede pasar de una coma, ni un paréntesis, nada, porque anula esa nomenclatura que me vayan a presentar. Entonces, por eso les digo, les dejo de hoy hasta mañana para que lo envíen. Y pues nada, hasta aquí nos encontramos el día de hoy. ¿Vale? Profe, ¿hasta mañana qué horas más o menos? ¿Hasta qué horas quieren? A ver, les doy esa facilidad. ¿Hasta qué horas quieren? ¿Podría ser hasta medianoche? Bueno, pongámoslo hasta medianoche. ¿Vale? Pero pues no esperen hasta medianoche, profesora, casi que no alcanzo, me quedé por fuera, me lo mandan por otro lado, no. ¿Vale? Va hasta la Pues, medianoche, pero lo Vale, mandan profe, gracias. pues sí, antes. profe, así da tiempo de uno revisar pues el tema. Bueno, Gracias. y el ejercicio es bastante interesante, bastante ameno de desarrollar y pues un laboratorio virtual que estamos aprovechando, ¿vale? Bueno, jóvenes, entonces sería todo por hoy. Buen descanso, si pueden, y pues cuídense mucho y buen fin de semana con puente. Bueno, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Luego, que Hasta esté muy bien. luego. Feliz Así, puente. profe.